Hola a todos. Nuestro grupo está conformado por Karen García, Jonier Cortés y Elsie Hernández. A continuación vamos a tratar temas respecto a las bases de datos. Los temas principales son ¿qué es una base de datos?, partes de una base de datos y cómo funciona una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es común relacionar hoy en día una base de datos con tecnología y software, pero no es así, ya que no se necesita de ninguno de estos dos para hacer una base de datos. Una base de datos puede ser, por ejemplo, un directorio telefónico, que es muy común tener en casa, porque podemos encontrar una relación de personas ordenadas por apellido y sus respectivos números telefónicos y su dirección. Otro ejemplo de base de datos puede ser una agenda. El problema radica en que si son demasiados datos, es difícil procesarlos. Es aquí donde se necesita de un software para almacenar la cantidad necesaria de estos datos. De esta manera, podemos deducir que una base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada en un determinado medio. Partes de una base de datos. Al hablar de las partes de una base de datos, podemos nombrar bastantes. En este caso, destacaremos 7 fundamentales, que son entidad, atributo, relación, dato, usuario, un software y el hardware. Entidad. Podemos definirla con su funcionalidad como una representación de un objeto o concepto del mundo real. Este hace referencia a un conjunto de objetos similares del que nos interesa sacar algunas de sus propiedades principales. Atributo. Los atributos de una entidad representan las propiedades de interés, tomando valores de ciertos dominios. También lo podemos definir como las cualidades o las características que identifican a la misma. Dato. Al ser un trozo de información de acuerdo a un contexto, este puede ser accesado por diferentes usuarios. Relación. Este sirve para asociar entidades. Además, esta describe una acción entre dos o más entidades. Usuario. Existen 3 tipos de usuario: programador de aplicaciones, usuario final y administrador de la base de datos. El programador de aplicaciones se encarga de escribir programas para el manejo de la base de datos, usando un lenguaje de alto nivel. El usuario final es el que utiliza un lenguaje de comandos y o programas de aplicación. Administrador de la base de datos. Él es el responsable de definir las políticas de acceso a la base de datos. ¿Qué pasaría si a la base de datos le falta alguna parte? Cada parte es esencial en el funcionamiento de la base de datos, como por ejemplo, no tendría razón de ser un atributo si no existe una entidad, ya que éste depende directamente de la misma entidad. El dato no puede faltar, ya que es la información que será almacenada y sin este la base de datos no tendría ningún objetivo. El hardware y el software permiten la interacción del usuario con la base de datos. Si llegase a faltar alguna de estas partes, no habría conexión, por lo tanto no se lograría el proceso adecuado para el manejo de los respectivos datos. ¿Cómo funciona una base de datos? Un ejemplo claro podría ser el manejo de una tienda, ya que ésta adquiere, almacena y vende productos. Todos estos datos los almacenan en determinados libros. También se puede contar con los datos de un proveedor y de un cliente. Por último, podemos observar las respectivas referencias, las cuales utilizamos en el proceso de las bases de datos. Nos vemos en el próximo video, así que no olvides ¡Suscribirte! Gracias.